esta mañana, esta tarde, quiero pedirte y suplicarte, Señor, que nos des tu palabra, que tu palabra que baje a través de la voz de tu vocero aquí en la tierra, el profeta y pastor Julio Preciado, nos redarguya, nos exhorte y nos edifique para poder ponerla por obra, Señor, aquí en esta tierra, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Yo te pido, Señor, que tú nos des discernimiento espiritual para entender esta palabra que estás a punto de declarar a través de tu profeta Julio Preciado. Gracias, Señor. Yo bendigo a este varón y nos disponemos a recibir palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aló. ¿No? A ver, aló. A ver, ¿me escuchan? ¿Cómo se escucha? ¿No? Sí, se escucha. A ver, aló. A ver, ahora sí. Aló. Ahí está, ¿no? Ok, Ahí parece que está. sí. Perfecto, estoy perfecto. Regálame nomás un vasito de agua, mi Sí, pastor. claro. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están todos? Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Denis. Denis. Ahorita te digo. ¿Son tus hijos? Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? 8 y 5. Bueno, vamos a empezar, no importa, con calma. ¿Saben? Yo conozco a... Aquí mira, Farfán. Sí, con este Farfán. Yo conozco a su pastor. Lo conocemos desde el 2013, más o menos. Nos conocimos en otra iglesia. Nos conocimos en una iglesia en donde iba mucho militar. Una iglesia de militares. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el 2013, más o menos. Pero en el 2015 tuvimos la fortuna de... Vino el profeta T.B. Joshua. Y tuvimos la fortuna, la gran fortuna de empezar a caminar con el profeta. Desde ese entonces yo llevé una muy buena amistad con su pastor, a quien les quiero decir de verdad que tiene mucha gracia de Dios. Yo lo he visto cómo él ha caminado en su andar y he visto tremendamente cómo lo ha respaldado Dios. Cuando él me invita aquí a predicar con ustedes, y yo me empiezo a preparar, yo empiezo a decir, bueno, ¿de qué les voy a hablar, no? ¿De qué voy a predicar? Y uno dice, bueno, no, yo voy a hablar de la gracia de Dios. Yo quiero hablar de la gracia de Dios, quiero decirles, sobre todo mi amigo, el pastor Farfán, tiene mucha gracia de Dios. Bueno, les puedo hablar de la llenura del Espíritu Santo. A veces cuando no se tiene la llenura del Espíritu Santo es difícil que se pueda inclusive predicar, que pueda uno ser escuchado por Dios, porque si no todo quedaría en emocionalismo. Entonces en esos dos rubros empecé a trabajar, empecé a orar, pero orando mucho, el Señor me dijo, no, quiero que prediques del perdón y del arrepentimiento. Para mí esta semana fue una semana muy especial en donde a veces el Señor cuando te manda a predicar algo, te manda a ti, tú eres la primera persona a la que le va a hablar el Señor. Mucha gente piensa que uno porque está aquí adelante, porque Dios lo usa, porque Dios de alguna manera te respalda al pararte aquí enfrente, uno es el ungido y uno es el que sabe todo. No, yo soy el primero en el que en esta prédica entendí lo que es el perdón y el arrepentimiento. Cuando caminábamos juntos, mi estimado Farfán y yo,
y andábamos con el profeta TV Joshua, un día nos dijo el profeta TV Joshua, y eso a mí me quedó grabado por años, grabado, tatuado en mi corazón, y hasta esta semana lo entendí o lo empecé a trabajar. Decía el profeta TV Joshua, Dios no perdona que tú no perdones. Dios nunca te va a perdonar que tú no quieras perdonar. Y a mí eso se me quedó tremendamente tatuado, tremendamente guardado en el corazón. Sin embargo, aquí en Lucas 24:46, primero les voy a hablar un poquito de esto. Dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero nos vamos a ir a Mateo 6. ¿Alguien me puede leer Mateo 6? Bueno, antes de que me lean Mateo 6, les voy a decir algo. Cuando la mayoría de nosotros aprendemos o venimos de una educación católica, la mayoría de nosotros venimos de una educación católica, en donde nos enseñan a orar la clásica oración del Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, donde dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cierto? Pero sin embargo, todo el mundo lo lee, pero pocos realmente, ya lo tengo aquí, pocos realmente lo hacemos, pocos realmente perdonamos. En Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, depende de la versión, otros lo tendrán, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a nuestros pecadores. Pero, eso es en el 12, pero si se van ustedes al 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Aquí hay algo muy interesante, algo que me reveló el Señor en esta semana, dos cosas. Una, primero yo he sido muy cuidadoso de la profecía, muy cuidadoso. Algún día platicando con la pastora Agua Marina se lo comentaba. Yo desde muy niño, a mí me habló Dios, desde muy niño me habló Dios. Quizá Dios dice la Escritura que tú no escoges a Dios, que Dios te escoge a ti. ¿Sí? Y a mí desde muy niño me habló el Señor. Pero he sido muy cuidadoso en la profecía. Sin embargo, yo hoy aquí te profetizo que tú vas a sanar, que tú vas a levantar tus negocios, que tú vas a levantar tu espíritu, que tú como iglesia vas a crecer y vas a ser muy grande. Amén. ¿Sabes por qué? Amén. ¿Y sabes por qué? Muy sencillo, porque el Señor es soberano en su palabra. Y si el Señor te dice, si tú perdonas, si tú aprendes a perdonar, yo te voy a sanar.
Si tú perdonas, yo te voy a hacer crecer. Si tú perdonas, yo voy a sanar tus negocios, tus enfermedades, tu familia, todo. Lo único que tienes que hacer, entre otras cosas, obviamente, es perdonar. Y qué difícil es perdonar. Pero el Señor en esta semana me revelaba algo, me reveló dos cosas a través de lo que me pasó esta semana que yo entendí del perdón. Una, el perdón no es una opción. El perdón no es una opción, no es algo que quieras hacer. Es una orden, es un mandato. Entonces ya entras en un tema de obediencia. Es decir, si no perdonas, estás desobedeciendo al Señor. ¿Sí? Yo los invito al rato que estén en sus casas, cuando estén en soledad, cuando estén ustedes solos con el Señor, que abran su Biblia y busquen Deuteronomio 28. Búsquenlo. Y dice las bendiciones y las maldiciones por obedecer o por no obedecer. Pero lo que a mí me llama más la atención, hay algo que siempre me ha llamado la atención, que me encanta. Si tú abres Deuteronomio 28, dice el Señor, y si tú me obedecieres, estas son las bendiciones que yo voy a traer a tu vida. Y si ustedes las cuentan, si no me equivoco, son 14 versículos. Pero el Señor dice, pero si tú no me obedecieres, si tú no me obedeces, estas son las maldiciones que vienen a tu vida. Son, si no me equivoco, 55 o 56 maldiciones. Entonces, ¿obedeces o no obedeces al Señor? Es un tema complicado. Aquí hay dos tipos de perdón. Cuando tú tienes que doblegar tu orgullo y perdonar, o cuando te piden perdón y de todos modos tú no quieres perdonar. Aquí el tema es que cuando yo empecé a hacer ese estudio, y estuve toda la semana orando y buscando, es difícil encontrar a alguien que diga, pues es que en la Biblia fulanito, o en las escrituras fulanito, estaba enfermo de los riñones, pero le pidió a Dios y oró y se sanó. No lo vas a encontrar. Pero lo que sí vas a encontrar es mucha gente que se arrepintió y el Señor lo sanó. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que hay entre el perdón y el arrepentimiento? ¿Cuál es la relación? Que tú puedes pedir perdón, pero si no hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, no perdonaste. Y si no perdonaste, sigues apartado de Dios. O sea, qué tremendo esto, porque somos cristianos y porque hemos caminado ya varios años y hemos visto muchísimos cristianos, muchísimos, en iglesias chicas, en iglesias grandes, en otros países, y sigues viendo en las comunidades cristianas gente enferma, y sigues viendo en grandes cruzadas
cómo sana el Señor. Y cómo sana a través del perdón, a través del arrepentimiento. ¿Sí? Aquí les voy a mencionar algunos casos que a mí sí me llamaron la atención, que sí Nosotros conocemos lo hemos oído, creo que hasta en la primaria nos enseñaban, la historia de Jonás, ¿no? La historia de Jonás que se lo traga una ballena. Para empezar, no era una ballena, ¿no? Si usted lee las escrituras, jamás habla de una ballena. Habla de un pez grande, ¿no? Pero hay tanto exégesis que se puede hacer en la historia de Nínive. ¿Y por qué se puede hacer tanto exégesis, tanto meternos? Porque la historia de Nínive pareciera como si fuera un trato de Dios hacia el pueblo de Nínive. Pero la verdad es que también es un trato de Dios hacia Jonás. Jonás era un profeta y Dios lo quebrantó en esa historia. Vamos a recordar un poquito la historia. Jonás, que se mantenía en ese momento en Israel, Jonás un día se le aparece el Señor y le dice: quiero que vayas a Nínive y prediques en contra del pueblo de Nínive y le digas que en 40 días va a ser destruido. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y cuando la esposa no se quiso convertir, volteó la esposa de Lot, y se convirtió en estatua de sal. Lo que poca gente sabe es por qué fue destruido Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido porque era un pueblo de mucha lujuria, de mucha homosexualidad. ¿Sí? Quiero decirte, regresándome un poco, que cuando Dios te da una orden, tú la tienes que cumplir. Y si no la cumples, Dios te va a empezar a mandar profetas, te va a empezar a mandar mensajes para que te arrepientas, para que cambies. Pero si tú no le haces caso a Dios, entonces Dios manda juicio a tu vida. ¿Sí? A Sodoma y Gomorra le mandó muchos mensajes, les mandó profetas, no obedeció y le vino juicio. ¿Y cuál era ese juicio? Lo terminó destruyendo. Bueno, aquí igual, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que en 40 días, si no se arrepienten, lo voy a destruir. ¿Qué era Nínive? ¿Por qué lo querían destruir? A diferencia de Sodoma y Gomorra, lo que tenía Nínive es que eran unos sanguinarios. En Nínive, a mí me gusta mucho la geografía. Siempre me gustó desde niño. Fui malo para las matemáticas, sigo siendo malo para las matemáticas, pero siempre historia y geografía me gustaron. ¿Dónde está Nínive? Yo los invito a que se metan a geografía bíblica, porque cuando tú ves la geografía bíblica y vuelves a leer la Biblia, entiendes muchas cosas, te ubicas en el espacio y en el tiempo. ¿Dónde está Nínive? Bueno, Nínive está en lo que hoy es Irak, ¿sí? Entonces, tú puedes ver aquí Israel, vas a ver arriba Siria, el Líbano, de este lado, bueno, aquí ves a Jordania, y después de Siria viene Irak y después viene Irán, abajo viene Egipto, ¿sí? Es la parte de Europa con la parte de Asia Menor, en donde está el mar Mediterráneo. Entonces el Señor le dice a Jonás: ve y predica en Nínive, diles que en 40 días, si no se arrepienten,
les va a venir juicio y los voy a destruir. ¿Qué hace Jonás? Sabía que era un pueblo tremendamente sanguinario. ¿De qué se caracterizaba Nínive? Yo creo que era así como el cártel de Sinaloa, ¿no? Desollaban gente, se me olvida la palabra, algún día oí esa historia en la mafia italiana. Agarraban a la gente viva y los metían en los muros, no recuerdo, los empalaban. Y los metían en muros y degollaban a la gente. Ese era el pueblo de Nínive. Entonces agarra a Jonás, que es un profeta, y le dice: ve allá y diles que se arrepientan. Pues Jonás dijo: no, yo no voy. Ahora sí que ve tú, ¿no? Entonces agarra a Jonás, estando en Israel, se va al puerto de Job en Israel y agarra un barco para Tarsis. ¿Sabes dónde es Tarsis? Tarsis es España. Agarra y se trepa para España. Pero aquí te das cuenta que cuando el Señor trae un propósito, cuando el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Y ahí empieza el trato de de Jonás. Jonás también tenía en ese momento un trato con el Señor. Se trepa a la barca, quería salir, irse lo más lejos, dijo: no, yo no voy a Nínive. Pero el Señor empieza a hacer una tormenta en el barco donde iba, una tormenta tremenda. Y a mí me llama mucho la atención, porque si ustedes leen la Biblia, dice que los marineros oraban a sus dioses. Esto te habla de que en el barco que iba Jonás no estaban con el Señor, no eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo o de Jehová en ese momento, ¿no? Adoraban a dioses paganos. Empiezan a adorar a otros dioses, a que se calmara la tormenta, que no se calmaba. Entonces van y paran a Jonás, le dicen: párate, órale a tu Dios y dile que esta tormenta se calme, que por qué estamos en esta tormenta, que quién está ocasionando esta tormenta. Y resulta que Dios exhibe a Jonás. Se calma la tormenta y todos, ese es un pasaje muy interesante, porque se calma la tormenta y todos los marineros reconocen que el verdadero Dios era el de Jonás. Gloria a Dios. Se convirtieron los marineros, pero le dijeron: por ti no nos vamos a morir, así es que vas para el agua. ¿Por qué te empiezo a contar esta historia antes de que se llegue a Nínive? Porque lo que yo te quiero dar a entender es que cuando Dios te da una orden, te va a empujar y empujar y empujar hasta que lo obedezcas. Y si no lo obedeces, al Señor, va a venir juicio a tu vida. Aquí Jonás dijo: no, yo me voy para el otro lado y me quito la bronca encima. Bueno, lo avientan al mar. ¿Y qué pasa en el mar? Se lo traga un pez, ¿no? Un enorme pez. Se cree que pudo haber sido una ballena. Se lo traga. Y ahí empieza el primer perdón y el primer arrepentimiento. Cuando Jonás se ve adentro del pez, pues él pensó que iba a morir. ¿Sí? Le vino su pequeño juicio ahí a Jonás. Y dice la Escritura que él se puso a orar 3 días y 2 noches, pues así como cuando vas a un hotel, ¿no? 3 días y 2 noches se puso a orar.
Y yo puedo pensar, ¿por qué 3 días? ¿Por qué hasta dentro de 3 días lo escupió el pez? Pues porque estaba en Tarsis. Y una de Dios, o tenía que regresar al puerto de Job, o el gran pez tenía que bajar hasta Sudáfrica y subirlo por el Mar Rojo. A la final tenía que ir a Nínive, ¿sí? Y el Señor tenía su plan, ¿sí? Necesitaba que entendiera Jonás que tenía que ser obediente, y al mismo tiempo, de todos modos, alguien tenía que ir a Nínive. Total que el pez, después de 3 días que Jonás ora, y dentro de su oración pedía perdón, dentro de su oración se arrepintió, y el Señor en su misericordia hace que el pez lo escupa. ¿Y dónde lo escupe? Lo escupe ya para empezar a agarrar hacia Irak, hacia Nínive. Llegar a Nínive le iba a tomar a Jonás 3 días caminando. Entrar por Irak y ir caminando hacia Nínive. En esos 3 días Jonás empezó a caminar y empezó a predicar que tenían que perdonar, que tenían que haber arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué digo que a lo mejor el trato no era tanto con Nínive, sino también para Jonás? Porque resulta que cuando Jonás empieza a predicar, el pueblo lo reconoció, el pueblo sabía que era un hijo del verdadero Dios. ¿Y qué hizo? El rey empezó a ordenar ayuno con cilicio, sin agua y sin alimento durante 3 días. Durante 3 días ellos reconocieron, ellos sabían que venía destrucción. Ellos sabían que si no se arrepentían, de lo que habían hecho, que si no perdonaban, iban a entrar en juicio y Dios los iba a destruir. El pueblo de Nínive dice: pongámonos en ayuno y silicio y perdonemos, y arrepintámonos y volvámonos al Señor. Cuando Jonás llega a Nínive, después del trayecto que hizo Jonás, de que se fue a Tarsis, de que se lo traga una ballena, de que camina 3 días, llega y le dice el Señor: ya no los voy a destruir, porque se arrepintieron. Ya no los voy a destruir. Aquí aprendemos primero la primera lección, ¿no? El pueblo se arrepiente, pide perdón, se vuelve al Señor y vuelven a tener la gracia del Señor. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás se enoja. Casi le dijo: oye, ve todo lo que pasé y me tienes 3 días y me tienes caminando y me trae un pez. Y ahora que llego acá me dices que no los destruya. ¿Sí? ¿Y qué hace el Señor? Lo mete en un trato. Lo mete en un trato de un día para otro. Lo mete en un trato para que entendiera Jonás que tenía que ser misericordioso, ¿sí? Que tenía que ser misericordioso. ¿Por qué? Porque a la final el Señor lo que quiere es que todos sean salvos, que todos se salven, ¿sí? Lo que estaba haciendo Jonás era un capricho, ¿sí? Era simplemente un capricho, ¿sí? Jonás quería la destrucción del pueblo de Nínive simplemente por su propia voluntad, por el capricho, por lo que él había vivido, ¿sí?
Y ahí te voy a decir la segunda cosa que me reveló el Señor, que a mí eso se me hizo fantástico. Porque me di cuenta, habló a mi vida también y me di cuenta que así es el Señor. Y me reveló el Señor y me dijo, ¿te has puesto a pensar que yo amo a tus enemigos? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí ofendemos o nos ofenden y aparte de que no queremos perdonar, estamos pidiendo o estamos rogando en nuestro corazón que la otra persona le vaya mal, que la otra persona sea dañada, que la otra persona le caiga un rayo del cielo? ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros somos los que estuvimos bien. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que somos los que estamos bien y que la otra persona es la que necesita que sea castigada. ¿Sí? ¿Por qué hablé de Jonás? ¿Por qué hablé de Jonás y la ballena? Porque ante los ojos de ustedes, Jonás era el bueno. Imagínense, Jonás era profeta. Jonás no era una persona violenta, ni que desollara, ni que matara, ni nada. El pueblo de Nínive sí. Pero resulta que el pueblo de Nínive lo perdonó Dios. ¿Por qué lo perdonó Dios? Porque se arrepintió. Porque fue obediente al Señor. ¿Sí? Entonces, yo les quiero dejar esta enseñanza que a mí se me hace, a mí habló a mi vida. El Señor, y me lo reveló así el Señor. ¿Te has puesto a pensar que yo, en algunas ocasiones, obviamente no siempre, amo a tus enemigos? ¿Cuántas veces tú vives amargado, vives con dolor, vives con enfermedad por lo que te hizo otra persona? Y resulta que la otra persona, cuando la ves, vive bien, está feliz, el Señor la respalda. Y tú dices, oye Señor, ¿pero por qué? Si el malo es Él y el bueno soy yo. Sí, pero ¿qué crees? Él se arrepintió. Él pidió perdón. Él se humilló ante mí. Y yo soy soberano en mis leyes. Y Él pidió perdón y fue perdonado. Y tú, aunque te amo, y no vas a perder quizás tu salvación, sigues encadenado, sigues amarrado, sigues sufriendo porque tú solito quieres sufrir. Perdona, libérate de eso y yo te voy a prosperar y yo te voy a sacar adelante. ¿Sí? Aquí sí les quiero leer esto. Vámonos a Números 23. En Números 23 se acordarán de la historia de los moabitas, donde Balac, que era un moabita, le decía a otro profeta, a Balaam, le decía, maldice a mi pueblo, maldice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no podía con ellos. Párate y maldícelos, quizás me los puedas quitar de encima. Y pues él decía, pues déjame hablar con Dios, a ver qué me dice, ¿no? La primera vez, ves, no, pues ¿qué crees? El Señor no me manda a maldecir, me manda a bendecir. Pasan otros días y le vuelve a decir Balac a Balaam, por favor, párate en ese monte y maldice. Pues déjame orar al Señor. Y le dice, ¿qué crees? El Señor me mandó
bendecir, no me mandó maldecir. ¿Qué tuvo que hacer el Señor cuando Balaam va en camino, va en un asna, ¿sí? Va en un asna, y de repente una burra, ¿no? Y no quiere caminar el asna, no quiere caminar. Y entonces se baja Balaam y le empieza a dar de varazos a la burra. Y la burra, a mí me fascina ese pasaje, porque la burra, Dios hace hablar al asna. Y el asna le dice, ¿por qué me pegas? Y Balaam le contesta, desde aquí me empieza a mí a fascinar, ¿no? A mí un asna me habla y me dice, ¿por qué me pegas? No, pues yo primero me echo a correr, ¿no? Yo que me voy a quedar a esperar a que me hable un asna, ¿no? No me echo a correr. No. Y Balaam le dice, pues es que no camina. Y la burra le dice, oye, he caminado siempre contigo. Yo reconozco que tú eres mi amo, pero yo te he cargado y te he llevado, o sea, ¿por qué me pegas, no? Hasta que se dan cuenta que, bueno, había un ángel del Señor ahí, y el ángel le dice a Balaam, si no estuviera el asna, ¡pum!, te hubiera cortado la cabeza. ¿Por qué se paró el asna? Porque el asna sí me vio, que traía yo la espada desenfundada. Total que ahí empieza a entender Balaam, y Balaam le dice, se pone a orar al Señor, tratando de darle lo que le había pedido Balac, de maldecir al pueblo. Y le dice el Señor, sí, camina con ellos, pero les vas a decir lo que yo te voy a decir. Aquí entramos en otra pequeño exégesis, ¿no? A veces el Señor te va a hacer caminar con gente que no quieres caminar. Pero Señor, es que es así, pero Señor, es que no me gusta esto, Señor. Quítame. Y ahí te va a poner el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le hables a esa persona, o porque esa persona te va a hablar del Señor. ¿Sí? Me llama mucho la atención, le dice Balaam a Balac, ok, sí, vamos, camina, el Señor ya me dio permiso, vamos, ¿sí? Pero cuando llega y por tercera vez le dice, por favor, ora y maldice al pueblo, escuchen cuál fue la respuesta. Dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Te quise leer esto regresando al comentario que yo te había dicho. Hermano, tienes que perdonar. Dios te va a meter en un proceso. Dios a la final te quiere sano, te quiere libre. Hay mucha gente que no entiende. Fíjense que en esta semana tuve la oportunidad de que me hablaran 3 personas, 3 mujeres, y totalmente una enferma, una tremendamente enferma, ¿sí? Otra con pensamientos raros, 2 con pensamientos raros. Y yo metido en esto y haciendo este exégesis, una inclusive con una enfermedad fuerte, ¿no? Esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad muy dura. Y yo cuando hablé y empezando a meterme en esta prédica, el Señor me decía, que perdone. O sea, que perdone. Ella me confesó que traía mucho odio en su corazón. Yo te digo,
tú traes una enfermedad fuerte, se te murió algún familiar, tu esposa te puso los cuernos, no lo sé, y tienes ese dolor que no lo puedes superar. Si de repente tu esposa te puso por ahí los cachos, pues hasta a lo mejor hasta te lo sigue poniendo, ella está feliz. Tú eres el que está amargado, tú eres el que se está haciendo daño a sí mismo, el que no quiere perdonar. Hay que entender algo del perdón. Alguna vez una persona platicando decía, es que mi esposo me fue infiel, me dejó, estoy muy triste, ¿qué hago? Y yo creo que lo primero que le dije es, pues tienes que perdonar a tu marido. De entrada, le dije, no sé si el Señor te lo regrese, o no sé si el Señor te ponga otra persona. Pero lo que sí te digo es que lo primero que tienes que hacer es perdonar. Perdonar. Y ella me decía, a ver, ¿cómo? ¿Lo tengo que perdonar? Y tiene que volver a mi vida, y tenemos que volver a vivir juntos, ser todos felices, y después de lo que me hizo. Yo le dije, no, obviamente no. Pero sí tienes que perdonar. Tienes que perdonar para que tú sanes. El Señor hará juicio sobre la vida de la otra persona. La venganza es del Señor. Y el Señor sabrá qué hacer con la otra persona. Pero tú en este momento tienes que perdonar. Alguna vez yo orando, el Señor me contestó, no traigas tormentas a tu vida. No traigas tormentas a tu vida. Si algo ya te lo quitó el Señor, pues no lo vuelvas a traer. Pero eso no quiere decir que no perdones. Perdona simplemente. Fíjate que en alguna ocasión a mí el Señor me quitó a 3 amigos. 3 amigos me los quitó. Nunca entendí por qué. Después un día soñando, me reveló el Señor por qué me los había quitado. ¿Por qué no iban a edificar mi vida? Y un amigo de nosotros, de 30 años fue mi amigo. Y un día tuvimos algo que nos hizo y nos lastimó mucho. Después de 10 años de no saber de él, no lo vi, pero nos encontramos en un grupo de WhatsApp en donde había mucha gente y él estaba en ese grupo de WhatsApp. Súper contento, lo poco que alcancé a ver le ha ido bien. Intentó mucho en algunas ocasiones mediante el grupo acercarse, o en un grupo de amigos mandaba fotos en los que yo principalmente estaba con él. Y lo que entendí es que a él no le dolía, que él ya había perdonado, y que el que no perdonaba es uno. Yo entendí eso. Y él no es ni siquiera cristiano. Y quizás yo le pueda decir al Señor, oye, Señor, pero me hizo esto. Sí, pero ya me pidió disculpas. Ya se arrepintió, ya pidió perdón. Tú no. ¿Sí? ¿Qué situación tan fuerte te pudo haber pasado en la vida como para que no quieras perdonar? Vuelvo a repetir. Y por eso traigo 2 casos aquí interesantes. Uno dice, pero es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Pues sí, pues yo no creo que ninguno de aquí haya vivido lo que vivió Job. Y ahí no fue juicio. Sí fue trato del Señor, pero no fue juicio. ¿Sí? Si nos vamos a Job, quiero leerles algo interesante en Job.
¿Cómo empieza Job? Versículo 1. Job 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, ¿eh? O sea, no era como lo que hemos venido platicando la última media hora. No, es que tienes que perdonar porque fulanito te hizo, porque yo hice, porque... No, aquí era un hombre recto, era un hombre que se la vivía con Dios. ¿Sí? Pero Dios lo quiso probar. Obviamente Dios en su omnipotencia o en su omnipresencia, en su omnipotencia, sabía que Job iba a pasar la prueba. Pero yo, la verdad, yo hay dos pruebas en la vida que no quisiera pasar. Ni la prueba de Job, ni la prueba de Abraham. Yo no creo que aquí haya alguien que el Señor le diga, ve y ofréndame tu hijo. Ah, sí, a ver, vámonos, a ver, ¿cuál de los dos? A ver, échate un volado, a ver cuál de los dos. Puta, ¿no? Yo no creo que nadie. Y lo que vivió Job, a diferencia de Abraham, porque Abraham en cuanto le dijo el Señor, dijo, va, ¿dónde está mi hijo? Yo hago ahí mi propia exégesis, mi propia, que Abraham sabía en el fondo que Dios no le iba a permitir que su hijo falleciera. ¿Por qué? Porque ya le había hecho una promesa antes, ¿sí? Ya le había hecho una promesa antes donde dijo, todas las naciones serán benditas en tu descendencia, todas. Entonces Abraham dijo, no, a ver, espérame, no me vas a decir que a través de Isaac van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahora vengas y me digas que te lo sacrifique, que va a fallecer. Yo creo que él sabía en el fondo que Dios no le iba a permitir que falleciera su hijo. Sin embargo, Job no. Job era temeroso de Dios, era metido de Dios como cualquiera de los que estamos aquí. ¿Por qué quise agarrar a Job? Porque yo les apuesto que muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí, porque amamos a Dios y porque queremos estar bien con Dios. Yo les apuesto que todos los que estamos aquí, todos llegamos, oramos, intentamos estar bien con Dios. Somos temerosos de Dios. Pero ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a que Dios nos ponga esa prueba. ¿Y por qué te va a poner Dios esa prueba? Porque sabe que por ahí flaqueas. ¿Sí? ¿Qué prueba le puso a Job? Bueno, Satanás llega y se pone a platicar con Dios y le dice, no, pues vengo aquí de pasearme por la tierra. Y Dios, o sea, de hecho Dios es el que empuja a Job. Digo, sí, el que impulsa a Satanás. Le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste cómo es de bueno? Todo? ¿Qué le contesta en ese momento? ¿Qué le contesta en ese momento Job? Perdón, Satanás. Ah, pues porque le has dado todo. Porque le has dado todo. Quítaselo y vas a ver cómo te maldice. Quítaselo y vas a ver que te maldice. Yo no quisiera pasar lo que pasó Job. Sencillo, lo puse así en un papelito. Mataron a sus criados a filo de espada. Quemaron a sus ovejas. Tú puedes decir, bueno, eran mis ovejas, o sea, eran unas ovejas, ¿no? Si tú lo traduces, eso era el Antiguo Testamento. Si tú lo traduces al día de hoy, es, me quemaron mi negocio, se me quemó mi casa, ¿no? Robaron sus camellos, sus hijas e hijas mueren en un derrumbe de su casa. O sea, se derrumba su casa, se queda sin casa y se queda sin hijas. Se murieron todos ahí, ¿sí? ¿Y qué hizo Job? Después de todo eso que le pasaba, ¿qué hace Job?
Estoy hablando de el mismo Job 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo me pregunto aquí, si de repente tu esposa te falló, si de repente se te murió un familiar, si de repente se quemó tu negocio, si de repente cualquier calamidad, tú te postraste a orar, tú te postraste a adorar, o te postraste a enojarte con Dios. No quiero decir maldecir a Dios, pero o te enojaste con Dios, o le reclamaste a Dios. ¿Por qué te comento esto? La actitud de Job le trajo un fruto, tuvo su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de Job? De nunca, es más, sus tres amigos se le vieron encima. Y eso es lo que hacemos la mayoría de los cristianos. Oye, ¿viste al pastor fulanito tal? Sí. No manches, ya se le fueron todas sus ovejas. No manches, se quedó sin iglesia. No, pues está en pecado. Está en pecado. Sí, ¿a poco no? Está en pecado. Por eso le pasó todo lo que pasó. Así pensaba yo de un amigo por ahí que tenemos. Familia. Un amigo en común. Un amigo en común. Está en pecado, ¿no? Está en pecado. Y eso tendemos a hacerlo. Es muy difícil, ¿eh? Yo vuelvo a repetir. Yo soy el primero que estoy parado aquí y que sé que tengo que perdonar, y sé que tengo que arrepentirme, y sé que no tengo que juzgar. Y todos los que se ponen aquí enfrente. Hasta Cash Luna, ¿eh? Y Cash Luna y Armando Alduz. Todos tienen pila. Todos. ¿Qué hacemos? Pues juzgamos, ¿no? No, pues está en pecado. ¿Quién sabe qué habrá hecho, no? Pero la realidad es sus tres amigos de Job se le vinieron encima, ¿no? Y lo criticaron y que estaba en pecado. Pero ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que aprender hoy? En el mismo Job 42, después de que Job, bueno, no es que le siguen pasando calamidades a Job, le dio sarna también por ahí, lepra, no, al pobre Job. Y el Job, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? ¿Y qué hizo Job en vez de eso? Seguir adorando al Señor. Sí. Pero ojo, ¿por qué traje a Job? Porque en algún momento Job flaquea también y en algún momento se quiere morir, y en algún momento se enoja. Cuando te quieres morir, también tienes que perdonarte a ti mismo. Tú a veces dices, le tengo que pedir perdón, o me piden perdón y no quiero pedir perdón. Pero también hay cosas que no te quieres perdonar a ti mismo y te están, porque lo viviste en la niñez, es que me hicieron, es que... Conozco una persona desde que éramos de la infancia que fue violada. Y no se lo perdona a sí mismo. Y eso te va a traer... Quiero que sepan que la enfermedad trae cánceres, que la enfermedad trae enfermedades, trae miseria, trae pobreza, y Dios no te permite avanzar porque no te perdonas, ¿sí? Te doy de verdad ese consejo y me lo doy a mí mismo. Siempre he criticado yo a
sobre todo a los pastores, siempre los he criticado, porque cuando yo he estado de ese lado, yo decía, ay, puta, prediques, pues yo lo vi hace 8 días haciendo cosas para predicar eso, ¿no? Ahora que yo estoy de este lado, me doy cuenta que mucho de lo que se predica es también para uno mismo, ¿sí? Entonces el consejo es, gracias mi papá, el consejo es, ¿quieres sanarte de tu vida? ¿Quieres sanar esa enfermedad? ¿Quieres sanar tu negocio? ¿Quieres restaurar tu familia? ¿Quieres? Perdona, 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 arrepiéntete. La bendición que viene después, o sea, la gente, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué? Y si Dios te dijera, ¿y si te perdono y te regalo esto? Ah, bueno, sí, ¿a quién le tengo que pedir perdón? Así es, así es. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí quiero hacer una paréntesis. No nomás sus amigos le tiraron. Dios le dijo a Job, ora por tus amigos. Lo que te dice hoy Dios, ora por tus enemigos. Hay dos formas de ver al enemigo. O con tus manos, tú me hiciste eso, pues yo ahora te hago esto. Tú me das, pues ahora yo te hago. Esa es una forma. Y la otra forma es orándolo al Señor. Orándolo al Señor y que el Señor te abra esas puertas. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, Job le dice, ora por tus amigos y te doy una recompensa. Y aumentó, fíjense, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él fue obediente y oró por sus amigos. Y en esas oraciones iba perdón, iba arrepentimiento, iba humillación, porque a veces cuando pedimos perdón duele, también pedir perdón duele, ¿sí? Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el poster estado de Job más que el primero. Yo hay algo que he aprendido, ahorita les voy a hablar de historia muy rápido, por el tiempo, pero siempre me he dado cuenta de eso. Lo he visto en las escrituras y lo he visto en la vida real. Cuando Dios te quita algo o permite que te quiten algo, cuando te lo regresa, te da eso y te da más. Amén. Te da eso y te da más. Te da el doble. Yo lo he visto, cuando te lo quita es trato de Dios. Tenemos que aprender los tratos de Dios. Tenemos que aprender los procesos de Dios. Son muy dolorosos, muy dolorosos. Muy dolorosos. ¿Y sabes dónde se viven a veces? En la iglesia. Te lo va a hacer con la iglesia, con tu familia te lo va a hacer. Con la persona que más, con ese te va a poner Dios. ¿Cómo? Siempre pusieron este ejemplo, no sé si sea bíblico, pero yo así lo aprendí. Los diamantes. Los diamantes, pues son diamantes, ¿no? Brillan y todo. ¿Cómo haces para que brille un diamante? A puro choque con otro diamante. A chocar y a chocar y a chocar y a chocar con el otro diamante para que el otro diamante brille. Los procesos de Dios son dolorosos. Pero alguna vez mi hermana y yo leímos un libro. Los procesos de Dios, aparte de que son dolorosos, no te los quita Dios. Si tú te lo quieres quitar ese proceso, te quieres brincar ese proceso, Dios te lo quites 1, 2, 3 días. Al cuarto día te mete en otro proceso. Y te vas y te mete. Lo que hizo con Jonás. A ver, Jonás, te fuiste para allá, sí, a ver, te va a tragar un pez y te va a aventar acá porque te quiero acá. ¿Sí? Si Jonás hubiera sido de rebelde, pues se lo traga otro pez. ¿Sí? Lo que hubiera tenido que hacer, los procesos no te los va a quitar Dios. Eso quiero que lo entiendas, no te lo va a quitar Dios. Mejor aprende el proceso para que no caigas una y otra, o para que salgas de ese proceso. ¿Sí? Dice, y bendito Jehová, dice, y bendito Jehová el póster estado de Job más que el primero.
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Les voy a mencionar rápidamente otro personaje que a mí me fascina, otro personaje que estoy muy cerca de su, bueno, no muy cerca, no me refiero leyéndolo, ¿no? De su proceso, y es el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era grande, era fuerte, y de repente tiene un sueño, ¿no? Tiene un sueño donde veía un árbol grande, hermoso, frondoso, y que llegaban y ¡pum!, se lo cortaban, y le ponían cadenas al lado, ¿no? Mandó traer todos los profetas, sabios, pero hasta que alguien le dice, pues por ahí hay un tal Daniel, que dicen que ese es bueno. Bueno, pues a ver, traigan a Daniel. Le cuenta el sueño y Daniel de una le dice, ¿sí? Ese árbol que tú soñaste, eres tú mismo. Dios te hizo fuerte, te puso a las naciones. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Pues era el dueño de Irán e Irak. Fue el que hizo los jardines, se los hizo a su esposo, era tremendamente rico. ¿Sí? Volvemos a la geografía, ¿no? Irán, Irak. Todo pasó ahí, ¿eh? Todo pasó ahí. A mí me encanta la geografía, ¿no? Nada pasó por acá. Todo fue allá en Turquía, en Irán, Irak, en Israel. Pero bueno, y Dios le dice, Dios te hizo grande, te hizo fuerte, te puso a las naciones a tus pies, y tú has sido soberbio. ¿Sí? Pues por soberbio, Dios te mandó a cortar. Dios te mandó a cortar tu reino. Pero lo encadenó para que nadie lo toque. Nadie te lo va a quitar. Nadie. Es solo un proceso que estás pasando. Solo un proceso. Y Dios te lo va a regresar hasta que tú entiendas que Dios quita y pone reyes. Que Dios enriquece y empobrece a quien Él quiere. Y le dice, bueno, no sé si diga o no, pero yo en la teología que he hecho, es que de verdad no recuerdo si dice o no. Dice, pasarás 7 periodos, pero no dice cuántos años. Los grandes teólogos, y me entiendo, o sea, su proceso fueron más de 7 años. De 7 años. Así es que, si por aquí hay algún soberbio, si por aquí hay alguien que no quiere entrar en las riendas del Señor, si por aquí hay alguien que no quiere obedecer, pues no puede, espérate 7, 10 añitos que el Señor te va a mandar a alguien que te diga, espérate, ¿no? Te va a mandar algún profeta, algún pastor que te diga, estás haciendo mal, ¿sí? Pero si de repente entras en juicio, 7, 10 añitos, Dios te va a poner lo que le hizo a Nabucodonosor, porque no acaba ahí el tiempo. Le dijo, 7 periodos pasarán antes de que te vuelva a levantar, y comerás pasto, y vivirás del rocío que caiga y de la hierba que crezca, y no te voy a restablecer, no te voy a regresar tu reino hasta que pasen 7 periodos, hasta que te crezcan las uñas y te crezca la barba. Cuando yo leí eso, yo dije, bueno, a mí ni barba me sale, así es que 2 semanitas que el Señor me meta en un proceso, una semanita de uñas, 7, 8 añitos, 10 añitos vas a pasar. Si no quieres obedecer al Señor, si no quieres perdonar, si no quieres humillarte. ¿Por qué hablo de perdón? Alguien me puede decir, no, a ver, espérame.
En Daniel 4, que es toda la locura de Nabucodonosor, porque se vuelve loco él un tiempo. Nunca habló de que tienes que pedir perdón, tienes que humillar. Pero así fue. Así fue. ¿O creen que no fue una humillación para Nabucodonosor el que se quedara sin reino? El que toda su gente pensara que él estaba loco. Que tenía que comer. Estaba tan loco que comía pasto. O sea, Dios le metió un espíritu de entenebrecimiento, estupor. Y en alguna lucidez, él entendió, él pidió perdón, él se humilló, él se arrepintió. Y dijo, hoy reconozco que el Señor es soberano. Hoy reconozco que Dios quita y pone reyes, que enriquece y empobrece a quien Él quiere. Y volvemos a lo mismo que les dije. Es el último que les voy a leer. Dice: cuando Nabucodonosor de repente ya se da cuenta, ¿no? Tiene un momento de lucidez, dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. O sea, Dios le dijo: ¿perdonaste? Sí, ya perdoné. ¿Te humillaste? Sí, ya me humillé. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Ya te volviste a mí? Sí. Aquí te va tu reino y un poco más. ¿Sí? Vamos a orar, hermano. Tantita alabanza. Vamos a orar para terminar. Les voy a pedir, por favor, ahorita que oremos, oren para que el Espíritu Santo les revele qué situación en tu vida tienes que perdonar, a quién tienes que perdonar. Si te tienes que perdonar a ti mismo, si tienes que perdonar una situación, si tienes que ir a pedir perdón. A lo mejor tú dices: es que ofendí a fulanito, pero pues yo ya no sé ni dónde esté, ni dónde viva, ni hace 20 años no lo vi. Perdónalo aquí, pónselo al Señor. Pónselo al Señor, perdona al Señor. Y el Señor te va a perdonar, te va a restaurar, te va a añadir cosas que hayas perdido. Y quizás inclusive en un momento te traiga esa persona, y te la ponga enfrente, y tú identifiques en ese momento que es esa persona a la que le tienes que pedir perdón, o el Señor te va a pedir perdón. Y acuérdate de estos pequeños versículos de Job y de Nabucodonosor. Dios te va a devolver lo que te quitó y te va a dar más. Te va a dar más. Y quédate con estos dos grandes enseñanzas. Una, el perdón no es una opción, es una orden. Y dos, quizás Dios ame a tus enemigos, así es que todos perdona. Si en algún momento creíste que Él iba a venir y se iba a humillar ante ti, quizás Dios ya lo perdonó. Y el único que está estancado, y el único que está enfermo, y el único que no ha sanado, y el único que sigue sufriendo eres tú, porque la otra persona pidió perdón, se humilló ante Dios, Dios lo restauró y ya está en otro planeta. Vamos a orar. Pues bien, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, preciosos hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ministrar, ¿me ayudas a ministrar, pastora, respecto al perdón, a esta cuestión? Ya vimos la palabra de Dios que hoy bajó a través de nuestro profeta y pastor Julio Preciado.
Realmente lo dice la palabra hoy, no son simples sugerencias, no son buenos consejos, son órdenes. Y es muy importante que lo tengas siempre presentemente, porque eso te va a ayudar a sanar y a restaurar tu corazón y a restaurar tus relaciones interpersonales con las personas más cercanas a ti, tu prójimo más cercano, con tus hermanos, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos. Ayúdame. Yo respeto mucho la profecía, de verdad la respeto muchísimo. No acostumbro a soltar por soltar, pero lo estuve orando mucho toda la semana. Le pedí al Señor que me ayudara, que me dijera qué tenía que decir. Y ahorita orando yo le pedí que me dijera quién, cómo, en dónde. Y me puso mucho el Señor a ti. Eres hija de la pastora, creo, ¿no? Tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Si no vas a entrar en un proceso duro, tienes que perdonar. El Señor te ama y el Señor te va a levantar. Tienes que perdonar. Y a ti, mi amigo, no sé, algo me puso el Señor. Te va a devolver algo que te quitó y te lo va a multiplicar. No sé qué Es su primera vez, es mi primo. ¿Ah, sí? Es su primera vez. La primera vez que vienes. ¿Quieres que lo llevamos a los pies de Cristo? ¿Lo llevas tú a los pies de Cristo? Usted, pastor y profeta, y usted es el que declara hoy, porque Dios habla a través de usted. No tengo el gusto de conocerlo, pero ¿te llamas? Fernando. Fernando. ¿Puedes pasar? Pasa, Fernando, por favor. Ayúdame con la persona que está entrando, por favor. Adelante, hermano. Perfecto. Ya es el pueblo de Dios, se ha venido, ¿verdad, madre? No, No. no iba yo pasando. Venga, porque estamos regalando salvación de Dios. Venga, profeta. Adelante, que Dios hable. Venga, acá. Aproveche que estamos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Tina Farfán. ¿Tina Ya Farfán? soy salva, ya soy salva. Ah, usted es Salva. Entonces, Sí, déjame. ya. ¿Pero Farfán se apellida? Ajá. Yo dije, es la mamá de Farfán. Salvar los farfanes, ahorita investigamos. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Fernando. Cuando yo diga yo, tú dices todo tu nombre completo y después vas a repetir todo lo que yo digo. ¿Sí? Yo no Yo, dije nada. Fernando Morales Gómez, hoy, Señor, hoy Señor, reconozco, Señor, reconozco Señor, que tú eres nuestro único Señor que tú eres nuestro único Señor y Salvador. y Salvador. Reconozco, Señor, Reconozco Señor que moriste en la cruz que moriste en la cruz por todos nuestros pecados. por todos nuestros pecados. Te prometo, Señor, Te prometo Señor y me comprometo, Señor, y me comprometo Señor hoy mismo hoy mismo y a partir de ahorita, y a partir de ahorita seguirte siempre, Señor. seguirte siempre Señor. Ser obediente a tu palabra, Señor. Ser obediente a tu palabra Señor. Y te pido, Señor, Y te pido Señor que mi nombre que mi nombre aparezca en el libro de la vida. aparezca en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias Señor. Todo esto te lo pedimos Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, de Jesucristo tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret.